Sí, segunda toma de lo que vendría a ser la conversación o el desplayar ideas en base a lo que es una conversación con Jesús. Por así decirlo, estamos intentando hacer una especie de comparación entre lo que es la filosofía griega y la filosofía cristiana, como que repasando los textos de estos ciclos, o bueno, de este último ciclo de la carrera, ¿no? De sociología. Bueno, va así. En cuanto a los temas de las conversaciones, la conversación con Jesús o con Dios, la oración, este, difiere mucho de la autorreflexión griega. En los libros de Michel Foucault se habla bastante sobre el cultivo de sí, los valores como la templanza, el rol que cumple el sabio en la cuestión de estatus e instituciones, para la jerarquía social, la cuestión de los sueños, en todas estas cuestiones de la ética y la moral, ¿no? En cambio, en las cuestiones cristianas, creo que bajo mi propio conocimiento, ¿no? Y la experiencia de unos otros textos que no recuerdo en estos momentos, la conversación con Jesús o la oración trata por sentido común, ¿no? De conversar con alguien más, alguien no necesariamente lejano, sino alguien íntimo, alguien interiorizado, una persona, un ente, una divinidad interiorizada, pero interiorizamos su personalidad, las nociones que tenemos en base a su personalidad, en base a sus valores, en base a su ejemplo, en base a su autoridad sobre todas las cosas, la idea de todopoderoso que está en todos lados. En cambio, en la cuestión de la razón y la autorreflexión, este pensamiento o esta oración es también una interiorización, pero una interiorización de los argumentos o subjetividades de experiencias de una persona real. Bueno, real en el sentido físico, ¿no? Para no herir susceptibilidades. Los griegos hacían esto al conversar con los sabios, mientras que los cristianos conversan con profetas, y también para tratar de equilibrar un poco las cosas con eruditos que sabían la ley. Ahora la ley de Dios es una ley de una serie de libros, ¿no? Llamado la Biblia. En esta época, en aquella época, no tengo idea, son libros muy separados. El judaísmo y todo esto, libros que hablan sobre profecías, sobre reglas, normas sociales, historia, muchas cosas más. Sobre erotismo habla. Bueno, la cuestión es que estos eruditos, a diferencia de los sabios griegos que aconsejaban o servían para la propia reflexión, Foucault habla sobre los consejos de los griegos en el sentido de que no se debería buscar al más sabio al más inteligente, el que tenga más virtudes, sino al que sea más sincero, más franco. ¿Por qué? Porque este filósofo franco lo que va a hacer es decir la verdad o, o causar la reconversión o la conversación, la autorreflexión en el oyente. Si alguien te dice, por así decirlo, tu verdad o una percepción de lo que es la verdad, lo que tú vas a hacer es decir en qué estás mal, y va a ser una cuestión más subjetiva, vas a adentrarte en tu interior para averiguar si esta verdad es cierta, ¿no? Redundando un poco, o si esta verdad está mal, qué estás haciendo, qué cuestiones estás haciendo con tu vida, con tu rutina, con tu dietética, ¿no? Con tu dieta. En cambio, los cristianos va por una cuestión, un mecanismo parecido, pero es la persona, bueno, puede ser, ¿no? La persona que en vez del sabio o en vez del filósofo que hace esto es un erudito o un profeta o un pastor que tiene cierta autoridad. El filósofo no sabría decirlo si haya tenido cierta autoridad, pero sí ha tenido cierto estatus, cierta legitimación, cierto capital simbólico ahí, como diría Bourdieu. El profeta, el erudito, también tiene un capital hasta ahora simbólico importante y subjetivo en cuestión de autoridad de nociones. Los griegos, para seguir marcando diferencias, tienen como virtud la templanza, mientras que los cristianos, ¿no? Los rígidos, los no tanto, ¿no? La abstinencia sexual y de
muchos placeres, la templanza de los placeres en cuanto a los griegos. Templanza significa ni frío ni caliente. En cambio, para parafrasear un poco la Biblia, no se puede ser ni frío ni caliente porque si no Dios te vomitará. Pero pues yo sepa, la comida se come tibia o caliente, es más rica, depende del clima, ¿no? Bueno, un poco para ir a favor de los griegos y la dietética. En la abstinencia, por un lado, no consumir nada hasta ayunar, es una práctica no solamente cristiana, sino de otras religiones. Es una práctica de monjes, de ermitaño, ¿no? Bueno, son prácticas de muchas religiones, solo cristianas. La templanza es una cuestión más del ciudadano y de cierta clase social, como los patricios, clase dominante. En cambio, los cristianos, la abstinencia iba para todo tipo de gente. No había distinción de clase social. Es decir, el poder simbólico ejercido no era solamente no pasaba por un mecanismo de jerarquía social, sino, o sea, sí pasaba por una jerarquía social, pero la ley se debería cumplir, todos deberían cumplir la ley. En cambio, en los griegos era también una especie de ley, pero había un filtro que era el filtro de los sabios. El sabio pasaba a los gobernantes decidían sí o no estos consejos eran adecuados para la población, bueno, para los ciudadanos, y los ciudadanos no eran todos ciudadanos tampoco. Es decir, había más filtros sociales y las comunidades griegas eran demos estados-nación, que eran ciudades pues, ¿no? Cada uno con sus leyes distintas. En cambio, los cristianos o judíos cristianos, pueblo nómada en primer lugar, luego establecieron algunas poblaciones. Los cristianos iban de región en región, de la época del Imperio Romano y anteriores épocas también. Todos los imperios gobernaban o iban a tener dominio de las tierras de Israel y todas estas cuestiones, ¿no? Que ya sabemos por las referencias bíblicas que conocemos como cultura general. Después mencionar a lo que es la jerarquía social en los griegos, lo que es la templanza, las cuestiones de los sueños de Artimodoro, no recuerdo muy bien, de Foucault. Lo que habla es que los sueños se debería tener un rol activo y no pasivo de parte de los que están más arriba de la jerarquía social, los hombres libres, siempre activos y nunca pasivos, mientras que este control de templanza y para la jerarquía social en los sueños es distinto a la abstinencia, que también debería ser en los sueños, ¿no? En los pensamientos, sueños, pensamientos, el mismo mundo, por así decirlo, solo que uno consciente, el otro una cuestión inconsciente también. En cambio, en los cristianos, no sé si llamarlo bien una jerarquía social, como ya mencionamos, las clases sociales, y el cumplimiento de estas debería ser estas normas morales, porque hay otra referencia. Los cristianos, la moral, es decir, todo, la colectividad. Los griegos, la ética, ciertas clases sociales, individualidades. Muy bien. Ya, la estática, yo considero que la jerarquía social en los cristianos es más una cuestión estática. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una jerarquía social de un reino o una sociedad no terrenal, sino una sociedad divina. Es decir, el premio, el botín, tal y como hacen algunos talibanes o fanáticos religiosos, es en base a fanáticos religiosos, hay que recalcar eso, es en base a un reino o una jerarquía o un acceso a un reino donde todo va a estar bien, divino, es decir, fuera de este mundo extraterrenal. Y bueno, si analizamos la Biblia, es muy contemplativa o pasa por agua tibia todo lo que es la esclavitud, las dictaduras y todas estas cuestiones, siempre y cuando no toque el reino de Israel o no maltrate, bueno, el pueblo de Israel, ¿no? Dios supuestamente siempre va a liberar al pueblo de Israel y va a estar a favor de él. Claro, Jesús era israelita, ya lo sabemos todo. El punto del diablo también y de los dioses, ¿no? Porque en los cristianos son Dios, el diablo, Jesús, la Trinidad, ¿no? La Santa Trinidad, los demonios, todas estas cuestiones, los ángeles. En cambio, los griegos son los dioses. Cada dios, a diferencia de el bien y el mal, esa moral, ¿no? El bien, el mal, patrón moral
o mundo moral. En los dioses griegos el patrón moral del bien y el mal prácticamente no existía, porque eran dioses muy humanos. Dio, Dionisio, el dios, o Baco, Baco es la cuestión romana, la versión romana, Dionisio el griego, la bebida, Afrodisia, Afrodita, el amor, la sexualidad, el eros, Zeus, el trueno, el cielo, y así, ¿no? El dios del mar, Poseidón, Atenea, la diosa de la inteligencia y la sabiduría, la esposa de Zeus, Hera, Hades, el dios del infierno, es decir, mundos sociales o mundos de imaginarios, colectivos, de imaginarios, ¿no? Donde los dioses toman posesión de lo que es la autoridad no antropomorfa de todas formas, pero bueno, hasta con esculturas. Y otro punto en cuanto a la cuestión del cuerpo, respetar el cuerpo, no sé si una cuestión de respetar el cuerpo, pero sí adorar el cuerpo de los dioses, porque los dioses eran corpóreos, había estatuas de dioses y todo esto. En cambio los cristianos el cuerpo era minimizado, imaginariamente, ¿no? En la mentalidad. Al mismo tiempo el cuerpo era el más violentado, y al ser violentado, en busca de esta invisibilización o sacar a la luz la cuestión espiritual y no corporal, el control de los placeres era otro, los dispositivos eran otros, más fuertes, ¿no? Como ya hablamos, que no es una cuestión de clase social, sino de cumplir y ya. El dios cristiano entonces es imaginario, es invisible. Los dioses griegos no tanto, son más representaciones, aunque los dioses, bueno, el dios católico, el cristiano católico representan a sus santos y toda esta tradición. Bueno, tendrá que ver con la herencia romana, creo yo, de las esculturas, porque no es algo romano, el católico es romano, ¿no? Apostólico romano, puede ir por ahí, se me ocurre. Bueno, después, ¿qué más podemos hablar? La cuestión del cuerpo, como ya lo hemos hablado, de ahí para finalizar ya, ¿no? Pero para no hacerla tan larga, otra forma de sintetizar es, los griegos hablaban mucho sobre lo que es la razón, el cristiano habla sobre lo que es el amor. Ya analizamos lo que es la templanza y la abstinencia, la razón para los griegos y el amor para los cristianos. El amor en los griegos es una cuestión más de amistad, no es un amor tan tan fanático, un amor erotizado. Si hablamos de amor, el amor puro, que el amor todo lo sufre, el amor contrario, el amor desapegado, que es una nueva paradigma, ¿no? De un nuevo paradigma de amor, contrario al amor romántico. El amor desapegado, el amor apegado romántico es el amor de, ¿cómo se llama este tipo de amor? Lo tengo en la punta de la lengua. El amor ágape. El amor ágape es el amor cristiano, ese que todo lo sufre, que todo lo da, que todo lo vive, que te completa. En cambio el griego, no era permitido enamorarse o conciliar o separar lo que es la política de la subjetividad o del rol de ciudadano y el pensamiento, porque la familia, vista como institución política, institución donde la autoridad y las nociones deberían tener coherencia. Ahora, a este punto, todos estos escritos de lo que Foucault habla de los griegos no necesariamente tienen que haberse cumplido, o bueno, si se han escrito es por una necesidad, ¿no? de demostrar o visibilizar esta necesidad o estas leyes, normas, pero esto también puede dar a entender que los griegos tampoco pudieron haber sido un gran cumplidor de las normas, pero había los mecanismos sociales para potenciar o para, mejor dicho, coaccionar a los griegos a cumplir todo este tipo de normas. El amor, en cambio, una cuestión de fidelidad y, por qué no, de sometimiento a la autoridad. Sí, claro, puede ser un sometimiento a la autoridad, al profeta o al erudito o al gobernante. Quizás sea por esto que los gobernantes, ¿no? de Europa, ya con la expansión del cristianismo, ¿no? La idea del cristianismo al imperio romano, vieron esto una gran oportunidad de política, por valores como el amor, por valores como la abstinencia, el sometimiento al cuerpo, a la conducta y el sometimiento a los sentimientos y la fidelidad, ¿no? Del amo y el amo que, jugando, ¿no? Un poco el amo que debe ser amado, el dominado que debe amar a su dominante, ¿no? A su dominador. Creo que, no sé si Foucault lo va a desarrollar así en sus textos,
porque todavía no los leo, los que vienen, pero he de creer que este es un punto muy importante y que puede ser relacionado, ¿no? En cambio, en el otro, la cuestión de la razón, de aquí, como ya hablamos, la razón es un capital eh, cultural y simbólico de estatus de lo que es la sabiduría. En cambio, en los cristianos sería el capital simbólico, tendría que ver con lo que es la conducta, eh, la conducta la conducta moral de las autoridades debería ser más fuerte, pero ¿cómo vas a asegurar una conducta moral o romper esta jerarquía social, esta estructura social en base a lo que es el cumplimiento de la moral, ¿no? De los dominantes? ¿Cómo un dominado va a poder si está sometido por el amor a su dominante, claro, a su dominador? No puede, simplemente es muy difícil. De repente se ha habido revoluciones y revueltas y todo esto, pero es muy difícil si ya la cuestión interiorizada del sometimiento interiorizado, ¿no? Está ahí, no por una cuestión argumentativa, sino por una cuestión no solo argumentativa, sino una cuestión argumentativa interiorizada de forma de forma coaccionada, porque recordemos que los griegos hablan mucho sobre la ética, la moral es una cuestión, la ética otra, pero los cristianos, la moral, tienen un peso que rompe, creo yo, ese límite entre ética y moral. ¿Por qué? Porque hace que la ética ya no sea una cuestión particular y cultural, sino se vuelve una cuestión común, una ética común. En cambio, los griegos tenían una ética más particular, basada en valores más generales. En cambio, la abstinencia, la cuestión del amor, la cuestión del cuerpo, de la santidad, es una cuestión de ética común, es decir, más ligada a la coacción moral, no más que coerción, una coacción. ¿Y por qué no cosificación? Que a la larga viene por la costumbre constante y rutinaria de hablar con alguien que no está ahí. Es como si nos adiestrasen para conversar siempre con nuestro jefe o con nuestra autoridad, lo cual nos debería entender que siempre estamos vigilados, que siempre vamos a ser observados, que siempre vamos a ser juzgados y bueno, también premiados, ¿no? Por ahí va la cuestión. Y creo que tiene que ver mucho con la cuestión, bueno, la naturaleza del ser humano en base a su crecimiento psicoemocional, empieza de la niñez y el niño siempre tiene al padre, ¿no? Quizás la noción de la familia también cambia bastante. En una cuestión griega, la familia, una cuestión no sé si habla mucho de la subjetividad del padre, el hijo y todo esto, ¿no? Pero, pero ahí va, la autoridad va ahí en la familia. En los cristianos creo que la idea de Dios Padre es muy poderosa, en patriarcal, una sociedad patriarcal muy poderosa, y a lo cual toma su proyección en el Dios invisible, ¿no? Que está ahí, siempre ahí, y por lo cual hay una especie de llenura de sentido, una llenura de sentido y de sentido de vida que aún así hace que la religión siga teniendo muchos adeptos en estos tiempos. Por ahí no sé si estoy seguro, si escuché algo así como que el triunfo de la religión es el fracaso de la filosofía, y creo que va por ahí. Si podemos sopesar o resumiendo la posición griega y la posición cristiana, esa frase, me quedo con esa frase: el triunfo de la religión es el fracaso de la filosofía. Bueno, y podemos entrar en otra etapa, la etapa de la modernidad, donde la razón también falla y los filósofos fallan, se desprestigia el estatus social de los filósofos. Pero ahora, el estatus social de los filósofos va a una cuestión de razón, el desarrollo de la ciencia y la moral. No sabemos qué falló primero, si la moral o la ciencia. Creo que va por los lados, ¿no? Cuando la moral y la ciencia se desligan por una cuestión de que la moral es adaptada por la religión, entonces vienen los problemas, pues vienen los problemas éticos políticos, y donde el conocimiento no es cuestionado en base a conocimientos o argumentos de la razón, pero no una razón no tan ajena al pueblo,
porque si es una razón ajena al pueblo, ajena a la masa, la subjetividad queda de lado y la dominación sigue siendo constante. Pero bueno, ya cambiaron los tiempos. A lo que voy es que es un tema, podemos entrar, pero ya entraremos después. Y me quedo con eso, ¿no? Gracias.